A partir de ahora os explico un poco cómo va a ir bueno, la jornada de hoy, la semana que viene, y hablar uno adelante, ¿vale? La jornada de hoy. Ahora está previsto que haya un par de ponencias, ¿de acuerdo? La primera, más que una ponencia, será una introducción de contexto, una introducción del por qué estamos aquí. Básicamente nos gustaría transmitir que no es una frivolidad ni una especie de idea que ha caído del cielo, sino que responde a una tendencia, me atrevo a decir que casi internacional, de cómo estamos enfocando estos problemas desde la administración pública y a nivel, digamos, multiactor. Entonces, Michael creo que os hará una aproximación a la innovación y ese contexto que nos permite hacer jornadas como las de hoy. Y después Raúl hará eso sí, una ponencia un poco más extensa, de unos 25 minutos, 30 minutos, que tendremos la oportunidad de preguntarle durante un periodo de 10 minutos lo que consideréis oportuno o reflexionar algún aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, paso la palabra a Michael Donaldson. Para quien no lo conozcáis, es el comisionado de Innovación Digital, Administración Electrónica y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, y posteriormente ya introduciré a Raúl, ¿de acuerdo? Doy paso a Michael. Michael, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí, nos hace mucha ilusión y seguro que nos inspirará mucho. Gracias, hasta ahora. No es un tópico, me hace muchísima ilusión que Sergi me llamase, me hace muchísima ilusión poder virtualmente estar aquí en Sant Boi. Como antes, José, como antes Pepe Cartelen bien comentaba, éramos vecinos en el mandato anterior, estaba en el Baix, en el Bajo, en Gavà, y me hace mucha ilusión pues por Pepe, por Guti, evidentemente por Isabel, por Sergi, y también por todo el trabajo que lleváis realizando en Sant Boi, no desde luego ahora, sino que sois uno de los referentes desde hace muchísimo tiempo. Además, yo pienso que, al menos es cuando yo he coincidido, bajo el liderazgo de la alcaldesa Lluïsa Muret, no solo la innovación, sino especialmente crear complicidades, crear redes, ir más allá del propio ayuntamiento a través de las diferentes redes que participáis y que ella ha impulsado y que de hecho lidera. Digamos que os da una patente de corso y es casi como hasta un poco ridículo que venga yo a hacer esta charla cuando la podríais hacer cualquiera de vosotros. Pero bueno, lo típico, y también cuando está en Gavà también siempre traes gente fuera que parece que va a decirte algo más interesante cuando en realidad para nada. Bueno, paro ya. Supongo que si no habéis pillado a estas alturas que quiero venir a trabajar a Sant Boi, ya no sé cómo decíroslo. Así que voy a empezar. Además me olvidaba decir que y es una pena porque me parece que la mayoría de vosotros sois de Sant Boi, pero creo que es algo que vosotros tenéis que sacar pecho, tenéis que poner en valor. Vosotros apostasteis por la innovación en el peor de los momentos. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Cogoi hace, ya no sé si prácticamente 6, 7 años, aún con los efectos de la crisis financiera de los ayuntamientos, y vosotros fue cuando decidisteis impulsar el proyecto de innovación, ¿no? O sea, no solo dice lo muy bien que no estabais de la cabeza, sino que no tenéis que para nada presumir de innovación. O sea, es que yo creo que la apuesta, la prueba más clara de cómo apostasteis por la innovación es que lo visteis como un momento para salir de la crisis, ¿no? Y este recuerdo que tengo, que además es que insisto, yo estaba en ese momento en el Ayuntamiento de Rubí, a través de Guti nos enteramos de la iniciativa y nosotros que veníamos con todas las miserias de pedir préstamos para pagar las nóminas y vosotros estabais invirtiendo en ese espacio, me parecía algo fascinante, ¿no? Evidentemente no partíais de cero, también ahora lo comentaré. Vosotros en Sant Boi habéis apostado por el gobierno abierto cuando no se llamaba gobierno abierto, cuando hace 20 años ya impulsasteis las primeras experiencias de participación, ¿no? Y creo que hay un hilo conductor clarísimo y creo que en gran parte la innovación es uno de sus hijitos o hijitas de ese proyecto que empezasteis hace 10 años, ¿no? Es por ello que yo ayer Sergi me pedía un título y parafraseando a Subirats, que decía, si la participación es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Pues lo mismo ahora, 10 años después, 20 años después,
si la innovación es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Porque está claro que está en boca de todos la innovación. La innovación es el gran vector mágico que todo lo tape. No hay Twitter de un funcionario, de un trabajador, de un político público que en su timeline, cada 2 tweets, no aparezca la palabra innovación, ¿no? Y la innovación ya sirve pues, para explicarlo todo. Hacemos innovación, muy bien, perfecto, ¿no? Ya está, ya puedes ir a congresos, ya puedes ir a jornadas y por tanto ya sabemos que la innovación es la respuesta. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿No? Y a partir de aquí quería desgranar cuatro puntos, 4 reflexiones, un poco para condensar la estrategia de innovación del Ayuntamiento de Barcelona y que seguro que muchos de estos puntos compartimos con muchas otras administraciones y desde luego insisto, con Sandboy, ¿no? Primero de todo porque la innovación significa ya no sé si un cambio de paradigma, pero sí que significa una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Esta es la definición más clásica. No me interesa tanto que sí, el hecho de que la innovación permita hacer de manera diferente las cosas, ¿no? La famosa odiosa frase de aquí siempre se ha hecho así, ¿no? La innovación rompe con este mito, con este tópico, pero lo que hay detrás de esto es que hay reflexión, es que pensamos, es que como administración, que hacemos decretos, que seguimos procedimientos, que está todo arreglado, que está jerarquizado, que está verticalizado, que tenemos además muchísimo trabajo porque tenemos que dar becas, tenemos que dar subvenciones, tenemos que impulsar modificaciones urbanísticas, tenemos que multar y por tanto abrir expedientes sancionadores. Lo tenemos todo pautadísimo. Nos tenemos que presentar a subvenciones europeas, tenemos que presentar proyectos porque la alcaldía quiere que hagamos el proyecto que ha visto en el municipio al lado. Es decir, tenemos muchísimo trabajo y además está súper pautado y bien procedimentado. Y de repente, si quieres innovar, pues tienes que pensar. Si quieres hacer buena innovación, tienes que pensar, ¿no? Y pensar en la administración, pues no está muy bien valorado. Insisto, porque es como una calidad más soft, que respecto a la calidad más hard de lo que significa la burocracia en el buen sentido de la palabra, que permite todo lo que hemos comentado anteriormente, pues parece que sea una cosa de esos locos, de los hippies, bueno, el departamento de innovación, los de estrategia, los de participación y demás, ¿no? Y acordaros perfectamente que los de urbanismo hace 10 años nos miraban a los de participación por encima del hombro, ¿no? Entonces nosotros aquí hacemos plazas y vosotros hacéis talleres, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, ahora no hay facultad de arquitectura que no introduzca la participación como una de las asignaturas y en todos los congresos de arquitectura y de urbanismo incorporan la participación como si fuera el gran descubrimiento, ¿no? De hecho, es muy significativo que una nueva jornada de arquitectos y seguro que os viene a la cabeza muchas de estas consultoras de participación vengan del campo del urbanismo, ¿no? Creo que no es menor. Segundo lugar, no va por orden jerárquico porque seguramente esta es la más importante, ¿no? Llevábamos unos tiempos, sobre todo, bueno, llevaban nuestros grandes filósofos, sociólogos, politólogos, debatiendo si estábamos ante una época de cambios o si estábamos ante un cambio de época. Creo que ahora ya queda clarísimo. Creo que queda clarísimo que estamos ante un cambio de época, que desde luego que hay muchísimos cambios, pero que estamos ante un cambio de época, ¿no? La pandemia lo ha venido a corroborar, lo ha venido a confirmar, pero era una tendencia que ya se veía venir, ¿no? Los cambios sociales, los cambios provocados por las grandes migraciones, por la diversidad, por los cambios económicos, de la eclosión de la globalización, especialmente la incorporación de la Internet, en el sentido de que puede horizontalizar, no siempre, pero puede horizontalizar, empoderar las relaciones de poder. Viene con una nueva lógica, ¿no? Estamos, por tanto, ante un cambio de época. Un cambio de época que especialmente, y más en estos últimos tiempos, se caracteriza por el dinamismo, por la incertidumbre, ¿no? El famoso entorno VUCA,
nos viene a explicar lo vulnerables que somos, la incerteza de la sociedad sobre la que queremos trabajar, sobre la que queremos influir, ¿no? Hace no mucho, justo antes, o cuando empezaba la pandemia y cuando no pensábamos que sería el desastre que está siendo en todos los sentidos, yo me acuerdo que reflexionábamos aquí en el Ayuntamiento de Barcelona sobre cómo en los 2 últimos años los atentados de las Ramblas, los atentados siempre había sido una cosa que veías en los diarios, en la CNN y, bueno, desde luego que habíamos tenido en Madrid, ¿no? Pero que en Barcelona nos quedaba un poco ajeno, ¿no? Los atentados de las Ramblas, el gran temporal Gloria, acordaros también, que no deja de ser uno de más de los grandes temporales que están viniendo a causa del cambio climático, de la emergencia climática, y el inicio de la pandemia. Estos 3 fenómenos venían a darte señales de que este mundo cambiante sobre el que hablaban Beck, la sociedad del riesgo, sobre la sociedad líquida de Bauman, etcétera, etcétera, ya era una realidad. Ya no era algo sobre lo que teorizar, sino que ya era una realidad que teníamos a nuestras puertas. Y que como administración no reaccionáramos en este sentido, nos dejaba como una administración, como una institución caduca, ¿no? Aquello que Ramío siempre habla de que la administración no se da cuenta, pero ya es una estrella que se ha apagado, que como es una gran institución, la luz aún se proyecta en la actualidad, pero que estamos totalmente desfasados, ¿no? Por tanto, ante un nuevo cambio de época, ante un entorno VUCA, lo que tenemos que hacer es adaptarnos rápidamente. Y qué mejor que instrumentos como la innovación y especialmente gobierno abierto, que más que gobierno abierto, a mí me gustaría hablar de buen gobierno, que en realidad está incluso en el propio ADN de lo que es la propia administración. El buen gobierno y la innovación serán estos instrumentos, estos recursos que nos tendría que permitir adaptarnos fácilmente, rápidamente, o si no rápidamente, como mínimo tener una cierta reacción, ¿no? Y eso significa, y voy enlazando ya con las últimas de las reflexiones, eso significa poner el foco de nuestra atención, como no podría ser de otra manera, y como insisto, no dejan de ser los orígenes de las instituciones y especialmente de los ayuntamientos, en tanto y cuanto trinchera y trinchera no debería ser una connotación negativa, ¿no? En cuanto a proximidad con la ciudadanía, la importancia de la escucha activa. No una escucha activa, vamos a ver cómo lo explico sin que suene muy ridículo, no una escucha activa pasiva, es decir, no solo ir poniendo un ojo, poniendo los oídos en lo que está, el tacto, todos los sentidos en la calle, sino también interactuando, ¿no? En este sentido, la innovación o es abierta o no tiene sentido, ¿no? No puede ser una innovación que se quede en el departamento de innovación del ayuntamiento. La innovación tiene que ser esa punta de lanza que nos permita introducirnos en la sociedad. Eso significa, primero, crear unas estructuras de gobernanza abiertas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona nos estamos dotando de la plataforma de innovación urbana, donde incorporamos la cuádruple hélice, ya sabéis perfectamente lo que es, universidades, empresas, sociedad civil y administraciones, y la hemos configurado en forma de estructura, incluso de estructura orgánica, estructura organizativa. Tenemos más de 100 personas que van representando estos diferentes esferas, ámbitos de esta cuádruple hélice, y sobre la cual vamos testando y vamos lanzando los proyectos de innovación para ir incorporando sus propuestas, en mayor o menor medida el compromiso que puedan tener, porque en este caso estas 100 personas de un perfil considerable, teniendo en cuenta que se les incorpora en base a su experiencia en términos de innovación, lo hacen de manera totalmente voluntaria, no remunerada, por tanto, pues con un cierto límite, ¿no? Pero lo importante es dotarse, insisto, de esta estructura de gobernanza abierta, diversa. Si no contamos con diversidad, difícilmente podremos hablar de innovación. En gran parte, la innovación no viene tanto no viene tanto por cómo se hacen las cosas de manera diferentes y sobre todo por los resultados que esperas, sino sobre todo a la hora de definir los problemas. En la medida de que defines los problemas con una visión plural, con una visión diversa, con una mirada poliédrica, estarás mucho más cerca
de llegar a la solución. Y en la medida de que incorporas desde el principio en la definición del problema, reto, cuando nos gusta ir a congresos y hablar de eufemismos, pero en realidad lo que nosotros solucionamos como administración son problemas, no tanto retos. Insisto, en la medida que ya incorporas desde el principio una mirada plural, de manera natural la innovación ya se incorporará en el proceso de implementación y en el proceso de solución, ¿no? Digamos que todos estos elementos que he ido desgranando vendrían a representar esta simbiosis con el cambio, en el cambio y con el cambio. Me gustaría hacer, nada, el último minuto, los 2 últimos minutos antes de quedarme aquí atrapado, para hacer un poco de autobombo y nada mejor que hacerlo, insisto, con Samboy, ya que estamos trabajando conjuntamente desde Barcelona, Valencia, Madrid y Samboy, estamos pilotando una red con aspiración de que sea una red nacional. De momento estamos las 4 ciudades con nuestros 4 centros de innovación. En el caso de Barcelona, Calalié, en vuestro caso, Coboy, Las Naves y La Nave, de Madrid y de Valencia. Y como os comentaba, estamos poniendo las bases para crear una red de innovación urbana, de centros de innovación urbana, porque seguro que del aprendizaje mutuo haremos posible aquel tópico también, que en vez de sumar, multiplicaremos. No sé, me sabe fatal tenerme que ir, ni poder debatir. Voy a asumir que lo he hecho tan bien que no hay ninguna pregunta, que ha quedado clarísimo, pero que en realidad la facilidad de lo telemático es que apagaré la televisión y ya dejaré de veros. Me sabe fatal, insisto, tener que hacerlo de esta manera atropellada. Disculpa, Raúl, por suerte te he escuchado en otros foros, pero me hubiera gustado seguir. Y mil gracias, Sergi. Con Sergi además nos une una relación personal de cuando, de hace tiempo ya, iba a decir, me permitirás la maldad, Sergi, de cuando los dos teníamos pelo y no canoso. Imaginaos desde cuando nos conocemos con Sergi, con lo cual insisto que me ha hecho muchísima ilusión compartir estos minutos con vosotros. Es el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón y, entre otras muchas cosas, que él mismo dirá. ¿Vale? Hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Sergi. Estaba pensando cuando estaba viendo que, bueno, yo soy catalán, porque nací en Tarragona, nací hace 40 años en Tarragona y me iba a llamar Laia. Así que podía haber sido perfectamente alguna de las 2 Layas o una tercera que estuviera ahí. Y mi abuela me llevó pendientes cuando nací, ¿no? Entonces, del chasco, yo creo que mi padre pues volvió a vivir a Zaragoza, donde estaba mi abuela, así que todo, bueno, pues en fin, podía haber cambiado la historia, ¿no? Y tal, pero el caso es que estoy en este lado de la pantalla, en Zaragoza, y efectivamente voy un poco justillo de horario, así que cogeos a las sillas, la pantalla, esto empieza, no pestañeéis, ¿no? Que si no os lo vais a perder. Va a ser como muy intenso, porque quiero contar muchas cosas. Presentación, ¿me confirmáis que la veis? ¿No? Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, pues me pidieron José Ángel y Sergi que hablara de la importancia de la colaboración y el papel de los laboratorios en la administración pública, ¿no? Y bueno, pues yo quiero hablaros de mi experiencia, de donde vengo, que es cuando conocí a José Ángel y también a Sergi de Zaragoza Activa, en fin, un ecosistema de emprendimiento e innovación social. Pero en lo que estoy ahora, que es en el Gobierno de Aragón, con proyectos como Aragón Gobierno Abierto, en fin, el Lab, etcétera, luego hablaré de ellos, y también esa cosa tan bonita que ha sido Frena la Curva, con la participación de mucha gente, incluida Laia Sánchez, que está por ahí, del City Lab con ella, y con las cosas que he ido colaborando al margen de mi institución en laboratorios en Latinoamérica y la Cumbre, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco el recorrido que avala las chaladuras que os voy a contar, quiero decir, tienen cierto poso práctico, ¿no? Yo siempre hago un diagnóstico de situación que venía comentando el compañero del Ayuntamiento de Barcelona y es esta crisis de la que vivimos en la última década, en los últimos 10 años,
que bueno, prácticamente ha sido ubicua, ¿no? Ha sido universal. Y esto es así porque coincidían tres fenómenos a la vez. En primer lugar, la emergencia de la ciudadanía digital, una generación acostumbrada a opinar a golpe del clic, la ruptura del contrato social, digamos, la quiebra del sentido lineal de la historia hacia adelante, de la idea de progreso. Y en tercer lugar, el brote de la épica de lo común, de lo colaborativo, de lo comunitario, ¿no? Precisamente, pues la posmodernidad nos había llevado a tanto consumismo, a tanto hiperindividualismo, que de repente lo común vuelve a ponerse de moda. Y en esto que llegó la pandemia, y la pandemia no ha hecho sino reforzar estas tres circunstancias, ¿no? Que explicaban la crisis de desafección, esa crisis emocional entre los ciudadanos y las instituciones, la ciudadanía más digital que nunca, nos estamos viendo a través de las pantallas, más sensación de ruptura del contrato social, la pandemia hace de parteaguas de una era, y más épica de lo común, porque bueno, pues en el contexto del COVID-19 todos entendemos la importancia de lo público, pero también de la solidaridad, el voluntariado, el activismo, etcétera. Ante esta década de desafección, incluso antes de la pandemia, dos tipos de respuestas habíamos articulado desde la administración pública. La venimos repitiendo y se repetirá mucho en este foro. Un gobierno abierto por un lado, más demos, más pluralidad, más participación y innovación pública, ¿no? Mejor gestión más eficiente de los recursos en un contexto de limitación en fin, de presupuestos. Todos estamos en innovar, todos estamos con los POSITs, aparecen ahí los POSITs en el Cowboy. Por cierto, magnífico trabajo, magnífico proyecto que bueno, yo vi nacer hace unos años y jamás hubiera pensado que iba a desarrollarse tan rápido, ¿no? y de forma tan ejemplar. Así que mi enhorabuena a José Ángel y a Sergi y a todo el equipo. Todo el mundo quiere innovar y todo el mundo nos pregunta cómo se innova. El problema, la mala noticia, es que la innovación no se puede trasplantar. Tú no puedes coger como si fuera un manual, un pliego de condiciones técnicas, como si fuera una ley, y coger de un sitio y ponerlo en otro, ¿no? Esto no funciona, la planta se muere, no se sabe muy bien por qué. Pero mi teoría es que sí que se pueden reproducir las condiciones ambientales, contextuales, donde se produce esa innovación, que son los famosos ecosistemas. Podemos intentar, por lo tanto, emular las condiciones, la atmósfera, la humedad, en fin, las dinámicas que giran en torno a ese hecho creativo para que se produzca, para que germina la innovación, ¿no? Entonces nos interesa, por lo tanto, reflexionar sobre la idea de los ecosistemas. Fijaros que esto se me ocurrió este enfoque hace ya años en Zaragoza Activa, cuando yo me subí a hacer fotos desde arriba y veía, bueno, porque al final esto de los ecosistemas de innovación no eran otra cosa que personas, ¿no? Y personas en concreto, además, conversando. Aquí, bueno, pues una leyenda rápida de las cosas, de cómo ver, qué supone ver desde arriba, como si fueran sociogramas, esta idea de los ecosistemas y, bueno, algunas pistas, ¿no? Y bueno, esta imagen de ecosistema como rizoma, ¿no? Como una red distribuida, policéntrica, transversal. Insisto en esta idea de, bueno, pues que no hay que quitarle, en todo caso, glamour, hay que quitarle romanticismo. Los ecosistemas de innovación no son otra cosa que personas y comunidades conversando. El caso es cómo se transita de la jerarquía de esas organizaciones cerradas, burocráticas, unidireccionales, con las que configuramos la mayoría de las instituciones en España, en Europa y en fin, en el mundo occidental. Cómo transitar hacia redes, ¿no? Cómo transitar hacia organizaciones abiertas, dinámicas, democráticas, interactivas, ¿no? Cómo romper con el despotismo de la costumbre, que es otra forma de expresar lo que estaba intentando explicar mi compañero anteriormente, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos analizado 105 metodologías y estudiado la ciencia de redes y hemos identificado 6 vectores, que son el open, que tiene que ver con lo abierto, lo trans, que tiene que ver con lo transversal, lo fast con lo ágil, lo proto con el trabajo sobre modelos, lo coso con lo colaborativo y lo tech con lo digital. Esto nos da como resultado el hexágono de la innovación pública, que es un modelo sintético, ¿no? Es un modelo que reduce, que resume algo tan abstracto e inicialmente tan complejo, tan huidizo como es la innovación pública, en 6 caminos, ¿no? Son 6 caminos, unas cartas de navegación para que cualquier institución pueda innovar, sea un laboratorio como el Cowboy o el City Lab de Cornellà, pero también una biblioteca o también un colegio
o también un centro de formación, o también la oficina de calidad, o la oficina de planes estratégicos, un ayuntamiento, una región, un ministerio, ¿no? Esto lo bueno es que es una constante universal, incluso una gran fundación o una empresa pública, ¿no? Esto lo puede coger cualquier organización ciertamente compleja y puede, en este sentido, bueno, pues en fin, innovar. En definitiva, los ecosistemas son comunidades de comunidades, grupos de nodos, hubs, clusters, bueno, con más o menos distancia, con lazos más o menos fuertes que producen conversaciones fluidas, ¿no? Y que en un estadio superior crean sentimiento de pertenencia para acabar generando una comunidad. Pero es necesario cierto margen de libertad y caos, y eso nos va a ir llevando también a la metáfora de los laboratorios y a la necesidad de dotarnos nuevos instrumentos híbridos, anfibios, nuevas zonas francas de intersección, de intercambio, de mediación, porque en esa libertad y caos es donde se produce la magia creativa y la innovación, y hace falta atajos y bypasses que sorteen, que hackeen, ¿no?, esos puntos críticos vulnerables de las organizaciones jerárquicas. Esto es, por ejemplo, el sociograma del Lab, ¿no?, que es el proyecto que dirijo desde hace 3 años, el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, con diferentes líneas de trabajo, ¿no? Y un poco es una simplificación, porque en realidad es muchísimo más complejo, pero bueno, un poco se ve de lo que estoy hablando. Los laboratorios, para mí, son dispositivos con vocación troyana que abren las instituciones desde dentro, ¿no?, actuando como superhubs. Un hub es un nodo muy conectado, vinculando a múltiples actores, ciudadanía, empresas, entidades sociales. Lo estáis haciendo vosotros muy bien, así que tampoco voy a abundar en esta explicación, ¿no?, para experimentar, producir una nueva institucionalidad que genere relaciones significativas, confianza y afecto a partir de, bueno, pues esta idea del mestizaje y la hibridación en torno a conversaciones productivas que normalmente cristalizan en prototipos que pueden ser iterados, escalados o replicados, y documentando todo para que eso genere un flujo, inspire, contamine, inocule ese nuevo código genético para que sea circular y rizomático, ¿no? Fijaros que incluso estamos especulando con un simulador que nos permita visualizar con modelos matemáticos cómo es esto de la innovación pública a partir de los 6 vectores. Nuestro simulador coge lo open, y lo open significa que de repente ese muro que estáis viendo cuadrado, que es la institución, y esos agentes que están fuera, se va a empezar a abrir, y esos son ciudadanos entrando en la administración, generando conexiones, enlaces, que son esas líneas, que son conversaciones, y contaminándose los colores, que es generar bueno, pues en fin, líneas de trabajo diferentes, ¿no? Y de repente se van agrupando en clústeres y en hubs hiperconectados y produciendo, en último caso, prototipos e incluso comunidades estables. Todo esto lo estoy trabajando en una cosa que se llama Instituciones que Aprenden, HIP, un modelo de innovación pública para la cumbre de jefes de Estado, que se presenta justo hoy a los ministros de Administración Pública de los 22 países, y que voy a ser muy pesado con esto, ¿no? O sea, queremos transformar todas las organizaciones con este modelo, y además lo vamos a hacer de forma mucho más sencilla e intuitiva de lo que lo estoy contando ahora, porque entiendo que vuestro foro, bueno, pues en fin, es de gente bastante experta, pero estamos haciendo un toolkit, una web, para que todo el mundo pueda utilizar el HIP. Un proyecto muy bonito que hemos hecho hace poco fue Freno a la Curva, que es la primera iniciativa en la que, de forma consciente, el equipo motor utilizamos los 6 vectores para implementarla. Pusimos en marcha un foro, lo levantamos en 24 horas, y como veis a la derecha, veis, bueno, pues esa leyenda de los iconos, ¿no? En este caso, bueno, pues fue ágil y fue además digital, porque, bueno, la levantamos en 24 horas y además, bueno, pues en fin, nos dimos cuenta que no hacía falta que tuviera fronteras, para que solo trabajar Aragón si podíamos trabajar para toda España. Lo hicimos con muchísima gente, con emprendedores, organizaciones, laboratorios, activistas, personas a título individual, ¿no? Y esto fue también ahí, por ejemplo, el City Lab Cornellá, que fueron unos de los primeros en integrarse, ¿no? Innovación abierta y cooperación anfibia para sumar energías y formas de hacer, ¿no? Y por lo tanto esa idea de lo abierto también y de lo colaborativo. Ponemos en marcha los laboratorios distribuidos, una metodología para co-crear, para formar equipos
equipos, incluso a distancia, en remoto, más de 13 equipos, 200 personas colaborando, y aquí ya tocamos absolutamente los 6 vectores, ¿no? Lo trans, lo fast, ¿no? Lo interdisciplinar y el prototipado, ¿no? Generar proyectos piloto, maquetas, entregables, etcétera. Esto nos permite crecer muy rápidamente, se crean muchos nodos nacionales, hasta en 22, más de 22 países en realidad al final. 18 con nodos nacionales, impacto en unos 20 y pico países, varios de Latinoamérica y 4 o 5 en España. Utilizando esta metodología del mapa, de OpenStreetMaps, no, es Ushahidi, perdón, que es software libre, diseñado en Kenia y que lo ponemos en marcha en 18 países. Chinchetas de solidaridad que permite pasar de esta idea teórica de la innovación social digital a la acción, ¿no? A que una persona mayor pueda recibir ayuda de alguien que le lleve la compra, ¿no? Y esto es algo tangible y real y concreto, ¿no? No nos quedamos en el prototipo, sino que vamos a la acción. Bueno, pusimos en marcha también proyectos piloto a nivel local, como la Centralita de Donaciones Ciudadanas o el proyecto Libros que Unen. Y bueno, todo explotó con el proyecto Desafíos Comunes, que lo lanzamos ya a nivel global y se presentan 140 candidaturas, 15 países, más de 300 colaboradores en los 10 proyectos que cogimos. Este dato incluso está desfasado porque acabaron siendo 1000. Pero es que lo bonito de esto, además de este modelo de Desafíos Comunes, es que luego se ha replicado en 8 o 9 ocasiones, en Brasil, en México y en Chile. Y en total hemos sumado nada menos que 103 proyectos piloto con 2000 personas co-creando, ¿no? Ha sido impresionante. Y bueno, este era el proyecto de Libros que Unen, que es uno de esos 103. Lo que pasa es que lo pongo de ejemplo porque es como de Aragón, que llevamos los libros tanto a nivel digital como a nivel papel a los chavales sin conectividad digital durante la pandemia. Y esto, en fin, lo tendría que contar Laia porque fue con Richie y con Javi de las Naves el grupo motor, ¿no? Dentro de toda esa explosión de Frena la Curva, la gente de la innovación ciudadana más teórica se tira al monte y hace esta reflexión colectiva arrastrando a 160 personas, generando un montón de talleres que da como entregable un libro, ¿no? Y si nos enredamos, que justo lo presentaron ayer y que os lo recomiendo. Todo lo, digamos, de alguna manera lo cristalizamos en un festival, 2 de mayo, 12 horas ininterrumpidas de conexión. Creemos que además inauguramos un formato que luego se ha copiado mucho, 75 ponentes de 15 países, bueno, un montón de talleres, de conferencias inspiradoras, de presentación de esos proyectos de los equipos que habían prototipado, ¿no? Y en fin, construyendo sobre todo como un nuevo dispositivo que 50 días antes del 2 de mayo no existía, el 12 de marzo, pero que había crecido como una bola de nieve y que creemos que todos esos 6 vectores, lo Open, lo Trans, lo Fast, lo Proto, lo Co y lo Tech, bueno, pues tuvieron como mucho que ver. Esto, bueno, pues es el mapa de cómo queda en Latinoamérica, cada uno, hasta 2000 personas he dicho, ¿no? 1000 de ellas en Latinoamérica colaborando, la verdad es que ha sido una pasada. Y esto es un poco el proyecto Frena la Curva, un poco de ejemplo. Si me da tiempo, voy a hacer una bajada muy rápida para dejar esos minutos para las preguntas que me pidió Sergi, ¿no? de otros lenguajes de donde viene en el fondo. Yo antes de explicar el hexágono de innovación pública lo explicaba como con estas 10 o 12 tácticas y movimientos para abrir instituciones desde dentro, ¿no? Que eran conducentes a un ecosistema de innovación, que es de los usuarios a los productores, de los expertos a la inteligencia colectiva, del individuo a la comunidad, etc. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Pero en todo caso, esta idea es que lo hemos logrado sintetizar en 6 dinámicas para que sea todavía más accesible, más versátil, como una navaja suiza, ¿no? Que, insisto, lo puede utilizar una biblioteca, lo puede utilizar un ayuntamiento, lo puede utilizar un ministerio o una empresa pública de urbanismo, ¿no? La idea de los usuarios a los productores, los ciudadanos quieren ser protagonistas, ¿no? Ya no se conforma con ser consumidores pasivos. Y aquí, bueno, pues en fin, todo nuestro trabajo con gobierno abierto, en general, bueno, pues me gustaría cada uno de estos proyectos, pues la verdad es que merece una explicación, pero si me mandáis un email o lo podéis consultar en la web, ¿no? Con esta idea de la participación ciudadana, que en Cataluña, bueno, como tenéis también mucha tradición, pues no os voy a dar demasiados ejemplos. Nuestra propia metodología, que por cierto tiene algunos puntos en común con la metodología que hoy presenta el COBOI en este grupo tan interesante de trabajo que habéis formado con este proyecto europeo, que he leído y la verdad es que es muy interesante y que, bueno, pues muy concurrente, ¿no? Con cosas que estamos haciendo en otro lado.
este proyecto, ¿no? de la colaboradora, donde la comunidad se apropia del espacio y es protagonista, que es Juncho, donde me tengo que ir corriendo ahora porque 3 años después me han invitado a tomar un café con ellos, así que no puedo llegar tarde a mi propia casa, ¿vale? O Made in Zaragoza, ese clúster hiperurbano de creatividad que agrupa a la gente más creativa, las tiendas, ¿no? Los modistas, los diseñadores, etcétera. De las ventanillas a las redes es ese tránsito de pensar incrementalmente la administración, ¿no? Pasar de la ventanilla a la red no es coger un folleto y ponerlo en PDF, es muchísimo más, es un potencial enorme, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con el blog del Lab hemos conseguido hacer una comunidad internacional, ¿no? Esto antes hubiera sido impensable desde un proyecto de Aragón. Algo parecido había hecho antes con ZAC, con el blog de Zaragoza Activa, ¿no? Esta idea de que la comunidad se apropia y se genera una red, ¿no? Bueno, nuestra propia red social, en fin, que trabaja incluso las competencias y que te generaba este portafolio de competencias transversales, que me ayudó en otro proyecto, que es CEBOL, el currículum de voluntariado, ¿no? Ahora que tengo las competencias de voluntariado, de repente podemos acreditarle la experiencia de acción voluntaria a los voluntarios aragoneses con su desempeño en esas competencias transversales o el impacto en los ODS, y esto se convierte en una vida laboral, ¿no? Pero de la experiencia voluntaria. Otra de las ideas es de la burocracia a la experiencia. Hay que pasar de esos entornos altamente burocratizados a generar experiencias, igual que hacen las empresas privadas, ¿no? Nosotros nos tenemos que poner a su altura. Aquí el proyecto, el ejemplo es Gobierno Fácil, ¿no? Trabajando con chavales con discapacidad y la metodología de Gobierno Fácil. De los expertos a la inteligencia colectiva. Ya el gobierno de los tecnócratas debe dar paso, bueno, pues a nuevas formas en las que la gente pueda aportar y pueda aportar desde lo colectivo. Os pongo aquí de ejemplo, por ejemplo, el proyecto Pen Kids, que trabaja con chavales, o el Mapping Party, del mapeado colaborativo, ¿no? Con gente con discapacidad mapeando en fin, los accidentes de accesibilidad, las diferentes fallas de accesibilidad de la ciudad, o el proyecto Vigilantes del Cierzo, que ahora lo están desarrollando en Cataluña, pero que antes lo desarrollamos en Aragón. No siempre sois los primeros en todo. Funcionarios a los mediadores, en el sentido de que necesitamos nuevos roles, ¿no? que puedan ejercer de anfibios, ¿no? de pasadizos entre un mundo y dentro. Y aquí, bueno, pues justo en unos días presentaremos el proyecto Aspasia de mediación y participación con perspectiva de género, o el proyecto MIE de mediación, innovación y emprendimiento, en el que 7 personas trabajaban durante un año con nosotros en Zaragoza Activa desarrollando su propio proyecto y lo documentaban todo en código abierto. Otra de las ideas es de la planificación al laboratorio. ¿Para qué planificar durante 3 años un libro enorme de indicadores si luego la realidad ha cambiado? Si viene la pandemia y pim pam pum, ya no sirve para nada. Mejor la lógica de ir experimentando, ir probando poco a poco, no la lógica del hacer. La idea del pensar y el planificar ha de dar paso a la lógica del hacer. Y aquí os pongo de ejemplo el proyecto de codiseño de servicios públicos, que está muy bien documentado también en la web si lo queréis ver. Otra idea sería de la masa a las multitudes, la sociedad del siglo XX de masas, de grandes organizaciones intermediarias de la sociedad, da paso a una sociedad de multitudes, de microtargets en redes sociales, ¿no? de frikis que eran 5 o 6, pero que a través de internet se logran unir, y de repente, bueno, pues eso nos permite pensar a los proyectos de forma diferente. Aquí pongo de ejemplo la Social Impact Academy para trabajar con gente joven, ¿no? Con esos innovadores sociales, etcétera, o el Atlas de iniciativas vecinales. Del reglamento al experimento, ¿no? La idea de experimentar, innovar significa probar, equivocarse, fallar, ¿no? Y bueno, y aprender de eso, y eso es lo que tenemos que hacer en los laboratorios. Y ahí el hack-lack de la remolacha, ¿no? Dentro de la azucarera, pues era nuestro máximo exponente. De los individuos a las comunidades, un proyecto de innovación social es bueno si crea comunidad, si no crea comunidad no es bueno. Es el principal indicador de impacto, de sostenibilidad, de resiliencia a medio y largo plazo, ¿no? Si no hay comunidad, no es potente. Y bueno, a lo que nos dedicamos desde hace años es a crear proyectos que produzcan comunidades. Ayer con Media Lab Prado lo decíamos, un laboratorio es un vivero de comunidades, es un acelerador de partículas, es un caballo de Troya, es un pasadizo entre el dentro y el afuera. Y es también, y lo hablaba con José Ángel Carcelén justo hace unos minutos, un decodificador, ¿no? de lenguajes. De repente la sociedad habla otro lenguaje, habla otros tonos, otras velocidades, y el laboratorio tiene que hacer de centro de interpretación, ¿no? de esos nuevos lenguajes y esas nuevas imaginarios y vanguardias, ¿no?
Bueno, y aquí las diferentes comunidades que estamos trabajando ahora en el lab. De la suspicacia a la confianza, cuesta mucho construir la confianza y cuesta muy poco perderla, ¿no? Nosotros en este caso, bueno, pues todo el tema de rendición de cuentas, que es un tema como más de transparencia, lo vamos a ir ligando poco a poco a la innovación social a través de un nuevo proyecto que se tenía que presentar hace meses, pero que la pandemia nos ha retrasado, que se va a llamar VisualGov y que nos hace mucha ilusión. Y bueno, esta foto de cuando ganamos el Eurocities Awards de la colaboradora, ¿no? Prácticamente ningún funcionario, todo comunidad, se han apropiado del espacio, parece la Champions League, parece que hemos ganado, en fin, la Copa de Europa y sin embargo es la gente de la comunidad cuando un proyecto público gana ese premio y es porque hay un alto grado de identificación. Esto es ahora la Social Impact Academy en el Lab, etcétera. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejar esos segunditos de minutos de preguntas, pero tengo muchas ganas de responderlas. Pero tienen que ser en plan flash. Pum, pum, pum. Gracias, Raúl. Pues pum, pum, pum. Vamos a ver preguntas. Va. ¿Quién se anima? Un momento que me saco la máscara. La Isabel, primero, vais levantando las manitas, con que somos pocas, yo os iré viendo, ¿vale? De momento, Isabel, y si hay alguien más que levante la mano, o si no me escriba por el chat, ¿vale? Venga, Isabel, cuando vulguis. Muy bien, Raúl, impresionados por la caña que metes y la ilusión que sigues teniendo por los temas de innovación continua desde que te conocemos. Bueno, más que una pregunta es como una reflexión a compartir. Desde la Administración sabes que trabajamos mucho en lo global, en las políticas, pero para llegar hasta la acción no soltamos lastre, no soltamos amarras. Es decir, que continuamos siempre tutelando hasta el último paso las iniciativas ciudadanas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese proyecto tan macro que has explicado, de frenar la curva y en general el resto, yo creo que hay un momento en que tenéis la confianza con las iniciativas ciudadanas de dejarles hacer. No puedo imaginar que estéis en lo general y entrando también hasta el último término en lo que se está haciendo. Entonces, ese punto de soltar la marra me gustaría que nos lo explicaras, si es que es así, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues hay que confiar, ¿no? O sea, tú creas un ecosistema de confianza para confiar y hay que perder el miedo a volar. En general, esta inquietud me la he encontrado como con muchos funcionarios en los últimos años, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto de Zaragoza Activa y es que íbamos a poner un microondas como en la zona de vending, ¿no? Para que la gente se calentara el tal. Y aquello fue una revolución porque 3 o 4 compañeros dijeron, ostras, un microondas, ¿qué va a hacer la gente de repente un microondas? En fin, esto puede ser el apocalipsis. Y bueno, pusimos el microondas y la gente en general, oye, lo abría, ponía la taza y le daba y funcionaba, ¿no? Y bueno, y una de cada 3 o 4 semanas, pues a alguien se le caía la taza, como en casa, ¿no? Había que limpiarlo, ya está. Pero que hay que perder el miedo, que es que la gente es mucho más sensata de lo que pensamos, ¿no? Y hay que co-crear es eso también, ¿no? Y perder poder, perder capacidad de control, ¿no? Pero en general da mucho más de lo que te quita. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra pregunta más? Bueno, pues yo me animo una súper rápido yo mientras así la gente piensa. Y mientras estabas hablando, se me ha ocurrido, o sea, has hablado que estabas, por ejemplo, destacando la importancia absolutamente incuestionable del hacer, pero justamente también estamos en un momento donde se nos reclama pensar en esos laboratorios, ¿no? Al menos a nivel político se nos ha trasladado esta inquietud de estos espacios de reflexión, o sea, es este back office que no se puede permitir una administración que está apagando fuegos constantemente y especialmente ahora. Entonces, de manera natural, orgánica, justo durante la pandemia, el laboratorio se convirtió en un espacio como de, no me atrevo a decir pausa, porque no es una pausa, pero sí una pequeña reflexión para hacer 2 pasos adelante, ¿no? O esa pequeña reflexión para coger un poco de prisma. Entonces, ¿cómo ves tú este equilibrio entre el hacer y el pensar? Porque entiendo que no es, tú has dicho, que seguramente no sería exactamente esto, pero has dicho, o sea, sobre todo, no el hacer, sobre todo lo importante, y menos pensar, ¿no? Pero yo te diría, ostras, pero no solo porque se nos demanda, sino ¿no crees que el pensar ha de estar
equilibrado. ¿Cómo lo equilibrarías tú? Esto, no sé, esta relación, ¿cómo la ves? Mira, yo creo que esta tensión de la que hablas es como uno de los grandes dilemas, ¿no? Y que lo venimos hablando, en fin, con Laia, ayer con Marcos y con Esteban del Media Lab de Granada también. Y es que el laboratorio vive en esa tensión, en esa dicotomía, ¿no? De, por una parte, construir nuevos imaginarios y ser vanguardia también de ideas y de significantes. Por eso a veces parece que somos unos raros y unos frikis hablando de nuevas etiquetas, ¿no? El otro día lo teníamos el debate con innovación ciudadana. Y dice, pero ¿esto qué coño? Con perdón, ¿esto qué diablos es, no? Digo, bueno, y al mismo tiempo generar un relato de multitudes, ¿no? Que sea capaz de coser emocionalmente una mayoría de un concepto que me inventé antes de ayer, que es la masa crítica mínima viable, ¿no? Como el producto mínimo viable, pues la masa crítica mínima viable, porque si no hay masa crítica mínima viable, no hay transformación social. Entonces, un laboratorio está entre la construcción de nuevos imaginarios, es explorar nuevas fronteras, terrenos ignotos, que para que los demás vayan por detrás. Dicho de otra manera, ¿no? Dentro de 10 años andará todo el mundo poniendo posits y haciendo cosas co-creadoras y colectivas, inteligencia y tal, y los laboratorios estarán ya en otra, porque hay una labor ahí de vanguardia, de experimentar, de equivocarse, ¿no? De tensar la cuerda. Es un poco pensamiento crítico, ¿no? Como la poesía experimental, pues en fin, ahí hay que llevar al límite, ¿no? Para ser mejores, para... Mira, el otro día le leía una frase a Stuart Mill del siglo XIX, fíjate, ¿no? En fin, Santo Santorum del liberalismo, pero que me parecía muy bonita. Algo así como que el motor de la historia es la tensión entre la libertad como principio del perfeccionamiento y el progreso y el despotismo de la costumbre, que por eso puse la frase en la diapositiva, ¿no? Es en esa tensión en la que estamos, ¿no? En el perfeccionamiento del progreso de la libertad. Por eso hablo de libertad y caos necesario en estos ecosistemas de creatividad e innovación. Pero al mismo tiempo también, hostia, con un pie en tierra, ¿no? Con un cable a tierra que nos conecte en fin, con la gente, con lo que entiende la gente. No podemos estar en la nube, en la reflexión, sino que tenemos que estar también en el hacer. Entonces, ahí hay como, bueno, pues una correa de transmisión que a veces es difícil de gestionar, pero que, bueno, Frena la curva es un ejemplo magnífico. Estuvimos en el hacer del mapa con las chinchetas reales de la persona mayor que necesitaba que le ayudáramos, pero al mismo tiempo Laia, Richie y otras 160 personas estaban liderando un proceso de reflexión de altura, ¿no? Eso, hostia, me parece un buen muelle, ¿no? Vale, gracias, Raúl. Tenemos una pregunta de Ricard Benítez. Presenta, Ricard, para quien no te conozca, por favor. Sí, claro. Hola, soy Ricardo Benítez, técnico de Sociedad Digital y de Innovación Social Digital de la Generalitat. Y bueno, la pregunta tengo como casi hasta 3, ¿no? Se me ocurren, pero bueno, en principio lo que... en la línea de esta tensión entre pensar y hacer, creo que también estoy de acuerdo que es necesario documentar y generar ese relato que se ha comentado. En la hora de hacer nos impide a veces parar a escribir, documentar procesos para poder compartir. Por tanto, creo que añadiría pues esta necesidad de documentación, ¿no? de poner sobre un papel lo que se está haciendo, porque si no es imposible luego poderlo compartir. Luego, a veces nos encontramos, sobre todo en la administración, con que para poder impulsar estos procesos se ha de hacer desde la pirámide de poder para poder hacer que sean transversales, evitando de esa manera que las diferentes tensiones de poder que hay entre diferentes áreas de un ayuntamiento o en la misma Generalitat nos pasa, pues no frenen estos procesos que necesitan ser, pues eso, implicar a todo el mundo y que no cada uno tire por un lado y piense que lo suyo pues tiene más importancia que lo que pueda imponer otro. Y bueno, y luego finalmente el componente tecnológico, nosotros somos la sociedad digital, por tanto estamos difundiendo el uso de la tecnología. Lo que pasa es que nos encontramos con que puede suponer a veces un freno o un obstáculo para determinadas capas sociales, ¿no? O determinados perfiles de población como la gente mayor que necesitan alfabetización digital. No sé, alrededor de todo esto no sé si tienes algún
alguna solución, ¿no? Mira, sobre la documentación estoy completamente de acuerdo. Creo que lo cité un par de veces, ¿no? Hay que documentar todo esto para fertilizar y fecundar nuevos procesos, ¿no? Y que el proceso sea circular, rizomático, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en fin, en los proyectos en los que he estado hemos hecho un esfuerzo en eso, audiovisual, blogs, en fin, libros, ¿no? Tenemos también un libro por ahí que es el Hacking Inside Black Book, ¿no? Un poco en esa línea. Y ahora el HIP vamos un poco a trabajar también a esto, ¿no? En cómo documentar estos proyectos a través además de una figura que ya le invité a Laia, le invité también a Sergi de para Fellow, ¿no? Necesitamos embajadores de esto pues para evidentemente divulgar e inocular este nuevo código genético en el código fuente de las organizaciones, ¿no? Y para eso hace falta hackers que lo inoculen, pero que eso también evidentemente hay que documentar. Lo transversal es fundamental, ¿no? Lo transversal significa también transdisciplinar, significa generar conexiones improbables, significa personas de equipos tan compartimentalizados que nunca han trabajado juntos, pero que sin embargo de repente se unen y empiezan a descubrir que tienen muchas cosas en común y solo que la inercia de los días, la inercia, ese despotismo de la costumbre les ha llevado a llevar 20 años sin hablarse. Es que de repente la innovación era simplemente que se juntaran, ¿no? El equipo de contratación con el equipo de cultura. Estos cabrones me están jodiendo la vida. No hay forma humana de montar, en fin, un festival de cultura porque los de contratación no, me lo están bloqueando todo y había que coger a los de contratación y meterlos un día, ¿no? Con los de cultura y de repente inventaron, ostras, pues si está este modelo, no sé qué, y revolucionas, ¿no? La política de cultura en un ayuntamiento, por ejemplo. Y lo tercero que me decías de lo digital, el gap, bueno, es un gran problema que tenemos, ¿no? En Frenar la Curva lo tuvimos también mucho y lo tenemos a día de hoy. Nosotros estamos ahí con un proyecto que se llama Lab Móvil, de llevar, por ejemplo, al territorio. Nosotros tenemos un programa muy grande, ¿no? De dispersión territorial, que vosotros no, en Aragón, y estamos un poco de cómo llevamos la participación a la gente, ¿no? La participación ciudadana y la innovación social no es diferente. Tiene que ir donde está la gente, ¿no? Hay que hacer como un trabajo. Yo hice un artículo para El País hace mucho tiempo, para la Fundación Alternativas, que era participación ciudadana y experiencia de usuario, ¿no? Que la participación ciudadana no te coja mal, no te pille mal, no sea de repente una cosa a la que tú tienes que ir, sino que te pille en tu vida diaria, que sea como un pop-up, ¿no? Que el día que estás haciendo la declaración de la renta te diga, bueno, y tú además de todo, oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? Y dice, así como una cosa rápida, o en el tranvía, ¿no? Que de repente haya una tablet y dices, mira, tengo aquí 2 minutos y en fin, ¿tienes alguna idea para mejorar este tranvía? ¿No? Porque claro, ir a una web donde dice, danos ideas para mejorar el tranvía, pues eso ya evidentemente solo van los muy motivados, ¿no? Pero si tú llevas a lo mejor un tótem al tranvía, me lo acabo de inventar, bueno, pues ahí hay nos estamos aproximando, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco respondo a tus preguntas, por dejar alguna más, así... Muy bien, tendríamos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Laia. Vinga, gràcies. Laia, presenta per qui no et conegui, porfa. Hola, soy la Laia Sánchez de CityLab de Cornellà, aquí vecinos con nuestros amigos de Sant Boi y compañeros de aventuras. Raúl, quería comentar contigo algo que en realidad ya hemos ido hablando, ¿no? Y también comentando mucho con Ricardo, con Richie. ¿Cómo ves la posibilidad de trasladar las prácticas que se hacen desde las políticas europeas, ¿no? Y trasladado a los programas de desarrollo europeos, los proyectos europeos, donde esos proyectos y esas políticas, esos recursos, a lo que incitan es a que agentes de distintos territorios colaboren en desarrollar un proyecto, ¿no? O dar respuesta a un reto común, pero considerando las diferencias de cada uno de esos territorios, ¿no? Eso que decías tú, que generando las condiciones, ¿no? Para que la innovación se pueda dar y respetando que son distintas en cada lugar, ¿no? Pero pudiéndolas replicar. Me parece que estamos un poco faltos de esto, tanto a nivel de políticas en las comunidades autónomas, como de políticas a nivel estatal. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Crees que en la línea que tú estás de participación, de gobierno abierto, ¿no? ¿Ves una posibilidad en esta otra manera de desarrollar las políticas que nos permitan
que la colaboración entre, como estamos haciendo hoy, ¿no? De Zaragoza y el Baix Llobregat, podamos sostenerla en el tiempo, que queremos unas mejores condiciones para que esto se produzca. Pues mira, me parece muy pertinente, ¿no? Porque si no, parece que estamos siempre como en competición. A ver quién es el más listo, a ver quién hace la cosa más chula y no se la cuento a los demás para que no me la pisen y tal, ¿no? Nosotros somos muy de código abierto, ¿no? Y de integrar. Tanto que a raíz de una cosa que puse en el Twitter, nuestro amigo Richie precisamente me dice, oye, macho, ¿por qué no lo lanzas no solo para Aragón? Y digo, venga, es que a mí los que me pagan son los aragoneses, ¿no? Pero me di cuenta que tenía razón y viró muchísimo un proyecto que puede acabar siendo transformador en España y que además está conectado con algunas ideas que hemos hablado tú y yo en alguna ocasión y que se va a llamar Gobernanza Resiliente, Red de Gobernanza Resiliente, Laboratorio e Instituciones que Aprenden. Y que le hemos lanzado la caña a Cataluña y ha dicho que sí, a Navarra, a La Rioja, a Castilla-La Mancha y bueno, a lo mejor y a Valencia. Y a lo mejor se une incluso alguna comunidad autónoma más, aunque la idea es que acaba siendo ibérica, ¿no? Y bueno, eso nos va a permitir generar un pool de experiencias y, en fin, compartirlas y aprender juntos, ¿no? Y aprender los unos de los otros. No esto de que una vez cada 2 años coincidimos en un encuentro, tú sacas el PowerPoint y dices, mira, esto es lo guay que soy, mira cómo lo parto, ¿no? Cómo lo peto y tal, ¿no? Sino desde el principio aprender, compartir, o sea, pues mira, yo tengo esto bueno, yo tengo esto, lo mezclamos todo, de esto podemos fusionar, de esto me lo llevo yo a mi territorio, lo de Valencia a La Rioja y lo de La Rioja a Galicia, ¿no? Y de eso va, así que, en fin, le pedís, Sergi, tu audiencia a Ismael y dice, oye, que queremos participar, porque es verdad que los interlocutores son comunidades autónomas en este caso, ¿no? Pero yo creo que ahí podemos hacer muchas cosas. Y lo dejo aquí, Sergi, marchándome súper rápido a ese café de la colaboradora. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad.